Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Giselle Navarro, su segmento Conflicto Matrimonial. Y bueno, y por supuesto, pues con unos invitados de lujo nuevamente. Así es que bueno, Giselle, presenta a nuestros invitados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues para nosotros es una alegría, como siempre, tenerles cada miércoles a las 5 en punto de la tarde en este espacio que se llama El Conflicto Matrimonial, por supuesto, a través de Busco en Ti Radio Online. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque tiene que ver con el matrimonio, la familia y la mesa. Y yo sé que de repente si usted recibió esa tarjeta de invitación, esa publicidad, usted dijo, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues para hablar al respecto de eso tenemos unos invitados como siempre, de lujo. Y ellos muy dispuestos siempre cada vez que le hacemos cada invitación. Ellos son Luis Alfredo y Ligia Martínez, así que yo quiero darles la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo están Luis Alfredo y Ligia? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta y aquí estamos para poder participar y aprender cada día más. Así es, muchísimas gracias. Qué privilegio poder estar aquí recibiendo bendición, porque la verdad es que nosotros somos bendecidos a través de todas estas enseñanzas que el Señor nos da cada día, ¿no? Así es. Y bueno, muchos se estarán preguntando qué tiene que ver todo este cuento del conflicto matrimonial con la mesa. Y bueno, esa es la razón por la cual están Luis Alfredo y Ligia hoy con nosotros para hablarnos al respecto de este tema, porque quiero que me hablen, antes de entrar en el tema, del emprendimiento con Pictórica. Háblenos de eso, cuéntenos qué es Pictórica. Bueno, Pictórica es un emprendimiento que nació hace 2 años en un tiempo de, digamos que de sequía. Acabamos de salir del campo de la misión en Silvia y llegamos a Jamundí y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No conocíamos a nadie, no teníamos sino la dirección de lleguen a Jamundí ya. Y empezó Pictórica con pintados a mano, empezamos pintando y personalizando camisetas, zapatos, todo lo que fuera tela, cojines, bolsos, todo lo pintábamos. Y empezamos a darnos a conocer ahí, empezó a llegar la bendición, a bendecir también a muchas personas haciendo personalizado. Y el año pasado, en la pandemia, bueno, nosotros habíamos escuchado en el 2018 una enseñanza de Chari y Daniel Calvetti acerca de la mesa, y eso en Lima, y eso nos dejó a nosotros como, o a mí sobre todo, como un poquito expectante el tema de la mesa. Entonces el año pasado yo siempre queriendo como saber más, como aprender más acerca de esto, porque es algo que me gusta muchísimo. Y a las tiendas cuando voy siempre es buscando qué pongo en la mesa, el camino de mesa, copas, tazas, siempre todo esto me ha llamado mucho la atención. Entonces yo creo que el tema estaba por ahí, empecé a investigar y el año pasado, durante la pandemia, bueno, yo me pregunté cómo hacemos para acercarnos más. Empezamos a escuchar estadísticas acerca de lo que pasaba en las familias en este tiempo que se tuvieron que encerrar, y empezamos a mirar estadísticas de divorcios y de todo este tema de los conflictos matrimoniales y de todo lo que generó ese distanciamiento que había antes, digámoslo así, y esa desconexión en los hogares, y cuando se juntaron los hogares en encierro, que nos tocó encerrarnos, empezamos a ver muchas realidades y de que no estábamos cercanos. Entonces empieza esta búsqueda acerca de la mesa, de lo que significa la mesa, y empezamos a vivirlo nosotros, y después dijimos, vamos a venderlo, vamos a ofrecerlo, porque es una forma de trabajar en familia, de trabajar a nivel de pareja, de podernos conectar a nivel de pareja, y así nació Pictórica Familia y Mesa. Ligia, yo recuerdo que yo compartí justamente una frase tuya que decía como que
voy a parafrasear, decía que como la gente se quedó en sus hogares, le tocó quedarse en sus hogares y era un lugar completamente desconocido para ellos. Creo que es un poco de lo que estás hablando, porque la gente cuando la cuarentena y se tuvo que encerrar, como que no sabían qué hacer, como que de repente hasta ni se soportaban de tener que compartir todo el tiempo, todos los días juntos. Sí. Es un poco eso lo que estás hablando. Es un poco de eso, Gise, de ver cómo completamente desconectados, completamente distanciados socialmente. Distanciamiento, nos decían hay que tener distanciamiento, pero la familia al interior del hogar estaba distanciada. No había esa comunión, no había ese conocerse. ¿Por qué? Porque las familias, papás al trabajo, hijos a la escuela, quizás quien hacía los oficios era una persona externa, no era parte de la familia, y cuando nos tocó encerrarnos pues todos a la casa, y ahorita ¿qué hacemos? Entonces nos dimos cuenta que el distanciamiento social estaba dentro de los hogares, ¿sí? Entonces fue como empezar a trabajar y estamos de hecho creando cultura. Es una cultura, el tema de la mesa es una cultura que no se trata de lujo, no se trata de moda, no se trata tanto de etiquetas, sino que se trata de establecer unas conexiones profundas y significativas alrededor de ella. Muy bien, entonces ahora sí, háblenos, ya hablamos de Pictórica y cómo nace todo este proceso, pero eso les ha llevado a descubrir en la palabra de Dios todo un tema alrededor del matrimonio, de la familia y de la mesa. Cuéntenos de eso. Muy bien. Bueno, entonces quiero compartir aquí, Giselle, que perdóname, ¿puedo compartir aquí pantalla? Muy bien. Vamos a compartir aquí pantalla para que podamos guiarnos por unas diapositivas. ¿Sí están viendo ya la pantalla? Sí. Sí, ya lo podemos ver. Sí, bueno, pues básicamente lo que queremos hablar acá hoy en esta tarde es la connotación que tiene la mesa en cuanto a lo que son nuestras vidas, en cuanto a lo que es el matrimonio, o lo vamos a enfocar hacia el matrimonio, pero en realidad la mesa tiene un significado, una connotación en muchas esferas, ¿sí? En las esferas de los negocios, en las esferas de las ceremonias, en las esferas de muchas cosas que acontecen y suceden en nuestro entorno, de nuestro cotidiano vivir, digámoslo así, en el ser humano como tal. Pero vamos a enfocarlo hoy es hacia la parte de lo que es la familia y el matrimonio. Bueno, entonces hablando acerca de esto, y es que todo empieza y todo termina alrededor de la mesa. Nosotros podemos darnos cuenta que la cita, digamos que una cita para pedir la mano, una cita para un compromiso, empieza en la mesa, ¿cierto? Los aniversarios de bodas se celebran en las mesas. Siempre hay una mesa involucrada en lo cotidiano, como dice mi amor. Siempre hay una mesa, ¿sí? Entonces nosotros estuvimos investigando y la primera vez que se menciona la palabra mesa en la Biblia está precisamente en el Éxodo 25-23. Voy a leer, ¿sí? Sí. Instrucciones para la mesa. Cuando Dios le está hablando a Moisés de hacer el tabernáculo, le dan unas instrucciones para crear una mesa y le dice, luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas, junto a los 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Y por último dice, coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de él. Bueno, entonces sabemos que
En el pan de la presencia, pues nosotros ya conocemos, ya sabemos cuál es el pan de la presencia que va sobre la mesa. En este caso, la mesa hace parte del mobiliario de todo lo que es el ritual dentro del tabernáculo, del tabernáculo de Dios. Y sabemos que en el Antiguo Testamento todo es la sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo, ¿sí? Y la mesa en el tabernáculo era de madera, que es tipología, la madera siempre es tipología, va a ser siempre tipología del hombre, y era recubierta de oro, o sea, tipología de lo divino. Y es tanto la mesa como todo el mobiliario y todas las cosas que se utilizaban dentro de esa ceremonia, dentro de ese ritual, tienen una connotación, tienen algo especial, tienen un significado. Y pues en esta tarde pues no vamos a enfatizar mucho en tanto en los significados, pero vamos a darle importancia es el tema del pan. El pan significa la presencia, también era llamado no solamente el pan de la proposición, sino también el pan de la presencia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes comían delante de la presencia de Dios mientras estaban en esa ceremonia, ¿sí? En ese momento del rito. Pero entonces, y sabemos que para estos tiempos ya Jesús es el pan de vida y eso eso lo tenemos nosotros. Bueno, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esas son palabras del Señor y recordemos que como Él es el pan de vida, entonces es el pan que debemos comer ahora, que es el pan que debemos tomar nosotros para cada día digerirlo. Sí, como poder crecer en Cristo, poder alimentarnos, porque no solo de pan vive el hombre, dice, también lo dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la mesa. Y también encontramos una linda promesa en Salmo 128:3, donde Dios le está hablando a un hombre justo, a un hombre que teme a él y le dice, tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de la mesa. Entonces vemos que en varios pasajes de la Biblia Dios nos habla acerca de la mesa, Dios nos enseña, como le enseñó a Moisés a colocar tazas, a adornarla, ¿sí? A decorar la mesa y a decirle, coloca el pan de la presencia. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que cada que nos sentamos a la mesa, nosotros tenemos la presencia de Jesús allí, ¿sí? Entonces, la mesa es el lugar donde se nutre el alma y se forma el carácter. Mira qué bonito poder tener esos encuentros familiares, no solamente en épocas especiales. Es importante tener en cuenta que podemos convertir algo tan rutinario como desayunar, almorzar y cenar en encuentros fascinantes, en encuentros que dejen marcado los recuerdos en nuestra memoria y que nosotros podamos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niña, mi abuela tenía unas vajillas muy lindas y habían unas poncheras, por ejemplo, para Navidad que llenaban de dulce desamargado y la colocaban alrededor de la mesa y mi abuela arreglaba la mesa de una forma muy bonita. Y eso es un recuerdo que yo tengo de las cosas que hacíamos alrededor de la mesa. Entonces, en la mesa se nutre no solo el cuerpo, no solo nos sentamos a comer, sino que nutrimos el alma cuando podemos mirarnos cara a cara, cuando podemos mirarnos ojo a ojo, cuando podemos hablar del día a día, de cómo nos sentimos, de cómo nos fue. Podemos desconectarnos en la mesa de la tecnología y podemos también formar el carácter cuando le enseñamos a los niños, por ejemplo, a comer hasta que no come completo, no se para. Les enseñamos disciplina, después cuando están más grandecitos les empezamos a usar cubiertos, les empezamos a enseñar cómo se pone la mesa, dónde va la cuchara, dónde va el cuchillo. Esto es algo que forma el carácter también en la vida de nuestros hijos. Hay un mensaje que nosotros recibimos de Chari y de Daniel Calvetti que habla acerca de la mesa. Y era un acróstico que ellos habían colocado y decía que la mesa significaba la M de mensaje, ¿sí? Como vemos nosotros aquí en Éxodo 6, del 6 al 7.
Grábate en la mente todas las cosas que yo te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en su casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, normalmente la mesa es el altar familiar, ¿verdad? El altar donde compartimos nosotros esos mensajes que quedan grabados en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Con la E, las enseñanzas. Por ejemplo, tú dices que haces homeschool. Sabemos que en la mesa se estudia, en la mesa enseñamos, damos clases, ¿sí? En la mesa se enseña, por ejemplo, a poner la mesa, entonces hay enseñanzas en la mesa. Con la S se escriben los sueños, podemos soñar juntos, podemos preguntar cuáles son los anhelos de nuestros corazones y en familia soñar y, ¿por qué no? Creer que Dios va a cumplir esos propósitos para nuestras vidas y nuestros hijos. Y la mesa es un lugar de afirmación, es un lugar donde nosotros afirmamos, donde nosotros bendecimos, donde nosotros podemos impartir a nuestros hijos ese propósito y ese destino. Ahorita podremos pensar entonces qué significado tiene la mesa en la Biblia. La mesa del Señor es la expresión de la presencia de Jehová o de Yahweh en medio de su pueblo y la comunión permanente de los fieles con su Dios. Comer, beber y alegrarse delante de Dios simboliza la máxima felicidad escatológica para los elegidos, para los escogidos del Señor, para el pueblo de Dios. Amén. Y la mesa más bonita es aquella que está rodeada de las personas que amamos. Definitivamente cuando nosotros no se trata tanto de la etiqueta, no se trata tanto de la ropa de mesa, de los adornos, de las flores, de la vajilla que tú colocas en tu mesa. Se trata de quienes están sentados a la mesa. Realmente eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Quiénes son las personas que están ahí? Y la gran mayoría de las personas guardan la vajilla más bonita para las visitas, guardan la ropa de mesa más bonita para la visita, pero las personas más importantes son nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. Es para ellos que nosotros debemos adornar y decorar esa mesa, porque cuando vestimos la mesa, nosotros estamos básicamente amando a las personas que tenemos cerca. Bueno, sabemos también, como dice la diapositiva, la mesa es un lugar de restauración. En la mesa se ministra, en la mesa pedimos perdón, bien decimos cuán valiosos ir hacia nuestros hijos, por ejemplo, cuán valiosos son esa nosotros afirmamos, ¿sí? En la mesa, el corazón de nuestros hijos. Entonces, el entorno de la mesa es algo muy importante, por eso es que es también tan importante tenerla limpia, tenerla bien bonita, bien, en este caso pues de pictórica que se vende algunos accesorios para eso, para ponerla bonita, entonces... Que debe ser un hábito, ¿no? Un hábito en nuestro hogar. Oportunidad. Y algo muy lindo que nosotros encontramos en la palabra es un pasaje de la parábola del Padre Amoroso. Cuando el hijo pródigo se va y pide la herencia y después vuelve en sí y dice, no, pues un jornalero come mejor que yo en la casa de mi padre y volveré a él y le diré que me dé trabajo. Entonces ese papá lo recibe con tanto amor porque lo ha estado esperando, le pone su ropa, su anillo, su calzado. Y lo más hermoso es que dice, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Vemos que en la mesa, en ese banquete, fue restaurada esa relación, fue restaurado ese hijo, y no como un jornalero, fue sentado a la mesa con su padre, fue restaurada su vida. Y también lo vemos nosotros en 2 de Samuel 9:13, en la vida de Mefiboset, ¿sí? Donde el rey David, cuando se entera de que este descendiente de Jonatán estaba vivo, dice en 2 de Samuel 9:13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y algo que me gusta a mí de este lugar de restauración que es la mesa, es que tú puedes llegar tal como eres. La mesa no es un lugar para aparentar nada, es un lugar donde nosotros podemos desnudar nuestra alma, quedarte tanto tiempo como puedas,
quedarnos, unir nuestros corazones, volver nuestros corazones el uno al otro, y porque aquí todos somos familia y es así como comienza nuestra historia. Y esta frase es una frase que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es que en la mesa todo empieza y todo termina. Bueno, entonces decimos que nosotros, ¿qué es sentarse a la mesa con Jesús? Veíamos que los discípulos en sus comidas con Jesús compartían con él, descubren que seguirle a él era y escuchar sus enseñanzas alrededor de la mesa, pues era uno de los momentos más importantes para ellos, algo que tuvo mucho impacto, ¿sí? El Señor Jesús pasa dentro de sus mensajes pasa el transmite eso del servirle a los demás. Y eso es las cosas que ellos tuvieron que captar más, aprender. Dios quiere que seamos acogidos por todos porque busque, para que a través de ese servicio nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo, ¿no? Y así es, el servir, y eso se llama el arte de recibir. El arte de recibir en la mesa, de poder atender a mis invitados, de poder atender a mi familia, de podernos atender los unos a los otros y de servirnos mutuamente, demuestra realmente ese carácter de Jesús. ¿Sí? Y yo creo que el ministerio de Jesús y el ministerio de los discípulos y Hechos fue alrededor de las mesas en las casas. La palabra dice en Hechos que ellos partían el pan y comían en las casas. Y algo que me parece muy bonito es que la reunión alrededor de la mesa es un momento de comunión, ¿sí? Es un momento de aprendizaje, de crear esos vínculos y lo más importante, de estrechar esos lazos. Entonces, el reunirnos a la mesa demuestra cuánto amor podemos tenernos, cómo nos podemos servir. Y realmente es un arte ser anfitrión y poder recibir en nuestra casa y en nuestra mesa. Sí, es que Dios quiere ser acogido por los seres humanos, no porque busque algo de ellos, sino porque quiere sentarnos a su mesa y servirnos, es decir, comunicarnos su vida y su amor. Así es, eso hacía Jesús. Eso hacía Jesús, y precisamente en Mateo 26, del 26 al 30, Jesús está en la última cena con sus discípulos y dice que la palabra que él tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derramará para remisión de los pecados. Y esta es la parte que me parece muy linda, porque dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Y es una promesa de que todo empezó en una mesa, el tabernáculo, y todo terminará en una mesa, en las bodas del Cordero. Y esta imagen, por ejemplo, que nos habla que la mesa es un lugar de encuentro. Allí será donde nos vamos a encontrar de nuevo con nuestro Jesús, en esa mesa donde quizás tu nombre va a estar escrito allí, va a haber un lugar reservado para ti, va a haber un lugar especial, una mesa puesta, porque Él nos dijo que fue a preparar esa morada para nosotros. Y es muy lindo poder nosotros entender estos principios que se deben establecer en cada hogar, en la mesa, los principios de matrimonio en la mesa, los principios de familia en la mesa, porque la familia empieza con un matrimonio de un hombre y una mujer que decidieron libremente hacer un pacto matrimonial delante del Señor y vivir toda su vida juntos como amigos íntimos para la gloria de Dios. Y allí empieza la familia. Entonces, lo que tú y tu esposo o tu esposa vivan en esa mesa será lo que ustedes enseñarán a sus hijos. Así es. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, primero la invitación es a que nosotros abramos nuestros corazones a Cristo para que nosotros tengamos intimidad con él, para que cenemos. ¿Y dónde se cena? Se cena, por supuesto que se cena en la mesa, y en la mesa nosotros normalmente
En la mesa invitamos a esas personas íntimas. Primero que todo, comemos, cenamos, almorzamos, desayunamos es con nuestra familia, con los más allegados, con los que sentimos más confianza, con los que nos sentimos más cercanos. Entonces, esa es la invitación de Dios, que siempre nos la hace a través de este versículo, y la invitación y la respuesta nuestra debe ser permitirles que Él realmente cene con nosotros, entre nuestras vidas, transforme nuestras vidas y haga lo que Él quiere hacer de nosotros, que siempre es bueno. Y es así, yo estoy convencida de que la mesa es un lugar de transformación de la familia, del alma humana y de todas las relaciones donde nosotros podemos conectarnos íntimamente, donde nosotros podemos crear esas conexiones profundas y con un significado eterno, porque entendamos que este tema de la mesa tiene un significado eterno. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero sentados a la mesa con nuestro amado festejando esa eternidad al lado de Él. Entonces, qué maravilloso poder compartir con ustedes este tema así a grosso modo y poderles, ayer hablaba precisamente con una clienta, estaba en un centro comercial aquí en Jamundí, nosotros vivimos en Jamundí Valle, y yo le decía a ella, ¿qué es lo primero que uno cuando se casa compra? Yo creo que antes de uno comprar una sala, en todos los enseres del hogar, lo primero que uno compra es el comedor. Uno compra la mesa porque y ella me decía, sí, es que incluso en la mesa atendemos las visitas. La mesa, el comedor, es el lugar, eso debe ser un lugar primordial. Las mesas grandes, unas mesas grandes donde quepamos todos, donde yo recuerdo mi infancia con mi abuela y era una mesa grande porque ella tenía 8 hijos y sus nietos. Y allí nosotros podíamos compartir con primos, con todos nos sentábamos a la mesa. Y eran unas mesas grandes y llenas de gente. Entonces, qué maravilla poder tener estos encuentros alrededor de la mesa. No sé, dice si tienes de pronto preguntas. Bueno, le puse una pregunta a las personas que están conectadas en este momento. Vamos a ver quién se anima, lo voy a decir aquí en público por si acaso no la han leído. Y dice, muchas cosas ocurren alrededor de la mesa. ¿Qué cosas recuerdas que ocurrieron u ocurren en tu mesa? A ver quién nos comenta algo. Pero yo sí quería, mientras ustedes hablaban, muchos recuerdos, muchos pensamientos vienen a mi mente. Y estaba pensando que alrededor de una mesa, no solo en la mesa de un matrimonio, de una familia, alrededor de una mesa ocurren muchas cosas. Ocurren momentos de intimidad, por ejemplo. Intimidad me estoy refiriendo a cuando siento la confianza de poder abrir mi corazón a alguien y contarle algo íntimo. También alrededor de la mesa se cuentan planes. Hay planes allí, ¿no? Se ponen sobre la mesa. Estos son los planes a futuro. Las juntas, por ejemplo, las empresas hacen juntas alrededor de una mesa. No necesariamente es para comer, ¿no? Pero también ocurren otras cosas. También hay confesiones en una mesa. Un esposo, una esposa, por lo menos a mí me pasa eso, y yo no sé por qué, pero la mesa propicia un espacio de donde hay atención mutua, ¿cierto? Hay atención mutua. Cuando no estamos comiendo incluso, en el que hay atención y hay la oportunidad o la posibilidad de poder confesar, de pedir perdón, como cuando ustedes hablaban sobre eso. También los sueños se transmiten dentro de una mesa, alrededor de una mesa, o una visión. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos como matrimonio? Entonces eso se imparte allí, ¿no? Alrededor de una mesa. ¿Y qué tal las cenas románticas? Marido y mujer allí. O los aniversarios, cuando celebramos un aniversario, yo no sé por qué, pero uno siempre piensa en salir a cenar o en salir a comer en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé, pero a una mesa. Ahí hay una mesa servida. Entonces, qué importante todo lo que ocurre alrededor de una mesa, no solo para el matrimonio, sino también para la familia y también para los que no son familia.
Y cuando Sí. vienen y se sientan alrededor de tu mesa, como que se sienten en familia, se sienten amados, se sienten recibidos, se sienten aceptados, porque sí vale la pena decir en el buen sentido de la palabra, no a cualquiera tú traes y sientas a tu mesa. Tiene que ser alguien muy especial, así no lo conozcas mucho o así lo acabas de conocer, pero el hecho de invitarle a tu mesa transmite un mensaje de eres importante. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Eres Sí, bienvenido? sí, definitivamente, como te decía, les decía ahora, el arte de recibir. Esto es un arte de hacer que el comensal se sienta importante, de hacer que la persona que está invitada se sienta digna. Es incluso un lugar de dignidad, porque si nosotros miramos en Mefiboset la enseñanza cuando David le dice siempre estará sentado a la mesa del rey, en mi mesa le está dignificando. Entonces, la mesa es un lugar, como tú decías, de intimidad, donde nosotros abrimos nuestro corazón, donde a cualquiera de nosotros no lo sentamos en nuestra mesa. Cuando traemos a alguien a nuestra mesa es porque es alguien que amamos, alguien que apreciamos mucho, alguien que queremos conocer más, porque cuando estamos en la mesa podemos conocernos más. Las conversaciones que entablamos hacen de que nosotros podamos ser, haya apertura en nosotros, ¿sí? Y es importante también, dice que las familias coloquen como unos valores alrededor de la mesa, ¿sí? Por ejemplo, la desconexión de la tecnología cuando estamos juntos, Sí, unas normas. unas normas, el poder mirarnos cara a cara, ojo a ojo, esto conecta muchísimo cuando tú estás sentado en la mesa y se miran, hay una conexión ahí entre esas miradas con nuestros hijos, cuando les hablamos a ellos, cuando les estamos enseñando a comer, cuando les enseñamos la perseverancia, termina lo que empezaste de hacer o termina lo que empezaste de comer. Entonces, es un lugar bien importante en la mesa. Sí, señora. Sí, justo estaba pensando en eso. Ya están empezando a llegar los comentarios, ya vamos a leer los comentarios suyos. Estaba pensando en eso, o creo que has dado respuesta a una pregunta que quería hacerles, porque cuando permitimos que, digamos, cada miembro de la familia, hablando dentro de la familia, por ejemplo, diga, bueno, ya, yo voy a comer en la habitación, yo me voy al cuarto a comer, y cada uno agarra para su lugar. Y yo pensaba, pero en el cuarto, ¿qué hay? En el cuarto hay una cama. Y así como cuando uno piensa en una mesa, como el lugar donde nos sentamos, conversamos, comemos, etcétera. Cuando uno piensa en una cama, piensa en acostarse y piensa en dormir. Y digamos que esa no es la posición para comer, el lugar para comer. Y en ese sentido se han perdido muchas de las cosas de las que ustedes han hablado aquí, que son promovidas o que ocurren, digamos, alrededor de una mesa, se han perdido, se está perdiendo la unidad matrimonial, pero también es familiar, porque cada uno decide ir a comer a su lado, a su lugar, a un lugar diferente. Entonces, la pregunta que les iba a hacer era justamente esa. ¿Cómo hacemos para rescatar todo eso que se está perdiendo por causa de todo lo que se infiltra, ya sea que nos vamos de la mesa a comer a otro lugar, cada quien a su lugar, o que estando en la mesa traemos otras cosas que no corresponden, que si el televisor, que si el celular, etcétera? ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Sí, precisamente es cuando debemos enseñar a nuestros hijos de la importancia del entorno de lo que es la mesa. Nuestros padres nos enseñaron que comer era algo como casi como sagrado, ¿no? Y mi mamá decía que cuando el papá de ella, o sea, el abuelo, decía que cuando alguien lo necesitaba o llegaban, decía, no, está comiendo y él cuando está comiendo eso no atiende a nadie. Y que había una cierta reverencia hacia el tema de la mesa y de la comida. Entonces daba una connotación de solemnidad, de importancia y es enseñarle de pronto a nuestros hijos es eso, que es importante que estemos allí compartiendo en la mesa también nosotros. Ellos les preguntamos cómo van con las notas, cómo van con sus proyectos, cómo van con sus sueños y ellos empiezan a contarnos y a decirnos cosas. Entonces es un lugar también de conversación y de De interesarnos por el comunión. otro. Y algo que quería también mencionar y es que debemos establecer, dice, cuando nosotras como mamás, como esposas, preparamos la mesa,
servimos la mesa y le colocamos esos detalles que nosotras solemos hacer, que toda mujer tiene como esa habilidad de colocar esa mesa, eso va a enamorar a nuestros hijos, eso va a enamorar a nuestro esposo. Eso va, el tema de poder servir a nuestro esposo y atenderlo. ¿Quién no quiere sentarse en una mesa linda donde ha sido preparado un lugar para uno? Entonces también hace parte de crear ese hábito y de crear esa cultura, de poder enamorar a nuestra familia de sentarse a la mesa. Mira que yo estuve leyendo que hay un estudio de una persona que hizo un estudio que cuando las familias se sientan juntas a comer durante la semana, por lo menos 5 veces a la semana, juntos a comer y a crear esas conversaciones significativas, los hijos crecen mucho más, su autoestima mejora, son mucho más despiertos, les da menos timidez entablar una relación con otra persona o una conversación, romper el hielo. Entonces es algo que estimula a nuestros hijos, son hábitos que realmente tienen una transformación y una en el alma de la persona, en el alma humana. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que hay aquí. Maide Becerra dice, sí, así es mi lugar favorito, donde queda de manifiesto la creatividad y el propósito divino de la familia y nuestros amigos. Así es. Zurita Ángel dice, de acuerdo, la mesa, el momento de los alimentos es una oportunidad inmensa para procurar la unión, las conversaciones, amor. Hay que luchar por preservar al menos un momento al día para estar todos en la mesa. Así es. También dice Pilar Gómez, la mesa nos da la posibilidad de una mirada frente a frente. Eso es importante, muy, muy, muy importante. Sobre todo en el matrimonio, ¿no? Esos espacios. Y también Claudia del Pilar Cardona nos dice, en la mesa creamos memorias en nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Debe ser agradable y con detalles que se sientan amados, valorados y respetados. Interesante, ¿no? Todo lo que ocurre alrededor de una mesa. Tú hablabas, Ligia, acerca de también preparar, poner esa mesa, ¿no? Y qué importante que las personas que lleguen allí a sentarse se sientan amadas a través de ver una mesa bien servida. Y eso me recuerda el Salmo 23, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces Dios también se toma, digamos, ese trabajo, por así decirlo, ese tiempo, esa dedicación de poder aderezar una mesa delante de nosotros, aún en los momentos de angustia. A veces eso ocurre, ¿no? Con nuestras vidas. Pueden llegar los esposos de su trabajo, agotados, cansados, o de pronto preocupados si los hijos llegan del colegio, no sé, de cualquier jornada, y llegar a la mesa y ver una mesa tan bien servida, estar juntos, como que hace que uno olvide y pase por encima de esas dificultades. ¿Qué piensan ustedes? Es así, por eso la mesa es el lugar de restauración. Es un lugar donde nosotros somos restaurados del día a día, donde somos restaurados de nuestra dignidad, porque recordemos que sentarnos a la mesa bien servida habla de que somos dignos de ese banquete. Dios, cuando habla de que adereza mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores, está hablando, te doy el lugar digno de hijo, aún en medio de todas las dificultades que estés viviendo, o incluso de nuestro propio crecimiento. Entonces es gracia, la mesa también es un lugar de gracia, y eso es muy, muy, muy reconfortante y muy restaurador. También qué hermoso lo que decías de, por ejemplo, del Salmo 128:3. Ustedes también hablaron de ese salmo, lo citaron. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así es. Y ese olivo, esos olivos verdes que son nuestros hijos, crecen en carácter, crecen como esos robles, esa firmeza, la da también esa conexión que podemos tener nosotros como padres, no solamente dice mirándonos ojo a ojo, nosotros como esposos, sino también
nuestros hijos, mirándolos a ellos, afirmándolos a ellos en el propósito, afirmando sus talentos, elogiando, ¿sí? En el tema de carácter, elogiarles. Es muy importante el tema de la mesa porque, como tú decías ahora, en la mesa acontecen muchas cosas y la mesa debe ser un lugar de reparación, un lugar de gracia. La mesa no es para pelear, la mesa no es para sacar las cosas feas, la mesa es para tener unos encuentros bonitos, ¿sí? Decir, como dice la palabra, es decir la verdad con amor. Exacto, muy bien. Yo no quiero que termine este tiempo sin que ustedes puedan hacer una invitación especial. ¿Dónde podemos seguirlos? Porque para los que nos están escuchando, esta empresa es una empresa familiar que se llama Pictórica, ofrece para todos ustedes la oportunidad de poder servir una mesa. Tiene todos los accesorios para poder decorar su mesa, no sé, vestirla, debería ser como el término, no sé, vestirla, no solamente para ocasiones especiales, que también es, sino para el diario vivir, la cotidianidad. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos recibir la asesoría que ustedes también prestan? ¿Cómo? ¿Dónde los encontramos? Bueno, dice, nosotros estamos en nuestro WhatsApp 316-850-1054 y en Instagram nos encuentran como Accesorios Pitórica y en Facebook también como Accesorios Pitórica. Como tú dices, nosotros fabricamos, confeccionamos ropa de mesa, personalizamos también ropa de mesa como la que podíamos ver allí en la imagen del Salmo 128. Eso fue un camino de mesa que hicimos pintado a mano para uno de nuestros clientes. Entonces podemos personalizar también tu ropa de mesa y sobre todo lo que tú dices, la asesoría, el poder enseñar todo esto a nuestros clientes realmente es muy enriquecedor porque las familias no, la ropa de mesa no es una moda, los accesorios de mesa no son una moda, son esa oportunidad. Nosotros no vendemos ropa de mesa, yo siempre digo, nosotros vendemos oportunidades de crear conexiones profundas y significativas alrededor de la mesa. Eso, y mira, por ejemplo, ahorita ya la gente está pensando en la Navidad, en decorar para Navidad, porque precisamente el tiempo de este mes de diciembre se convierte en una oportunidad para poder atender a nuestros amigos, a nuestros familiares, o sencillamente nosotros como familia sentarnos a la mesa. Pero yo he escuchado, sobre todo cuando uno es niño, y escucho mucho a los niños que quisieran que siempre fuera Navidad. Sí. Entonces, qué bueno poder hacerlo a través de poder presentar una mesa así servida. Sí, y es un hábito de la cultura de bendición alrededor de la mesa, dice. Es esa cultura, es establecer esa cultura de encontrarnos en la mesa y convertir cosas tan ordinarias como el desayuno, el almuerzo y la cena, porque es cotidiano, en esos encuentros y en esas oportunidades de dejar, como decía ahorita Claudia, de dejar esas memorias, de dejar grabadas en nuestra memoria esos recuerdos hermosos que llenen en nuestra vida como de esa ternura de Dios, porque todo esto viene del corazón de papá. Yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer, o ella me conoció, no sé cómo ocurrió, pero era la primera vez que ella veía una mesa, que ella veía estas vitrinas, no sé cómo se le llama, donde uno coloca las vajillas, los platos de porcelana y todo esto. Y yo nunca olvido esa expresión de ella porque ella decía, ¿son de verdad? ¿En serio son de verdad? Era impactante ella poder tocar por primera vez. No había tenido una vida muy fácil, entonces era la primera vez que ella podía comer en platos de porcelana, o sea, de cerámica y esto. Y ese encuentro como con eso es inolvidable para mí, me imagino que para ella también lo fue, porque pues ella siempre estuvo con todo lo de plástico y como ese tipo de cosas. Y no es que eso esté mal, sino que eso trajo un impacto y que iba unido al hecho de ella poder tomar la decisión de recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces vino la invitación, vino esa invitación aunada a eso. Entonces eso fue un sello muy impactante para su vida y también para la mía. Lo recuerdo mucho así. Pero también nosotros
tenemos o no tenemos esos recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, y debemos proveerlos en la posibilidad que tenemos para nuestra familia, de sentarnos juntos, el poder a través de la mesa edificar o reedificar sobre ruinas. Así es. Esto es muy valioso porque esto habla de dignidad. Somos dignos de podernos sentar a la mesa, quizás no con lujos, quizás no con tazas de oro, pero sí a una mesa bien linda, limpia, y tomar unos alimentos bien preparados que hablen acerca de ese amor que hay servido para nosotros. Y precisamente eso fue lo que hizo David, que es tipología de Jesucristo con Mefiboset, el nieto de Saúl. Lo dignificó. Ahí dice las escrituras que él se consideraba un perro muerto. O sea, él tenía una muy baja autoestima y se menospreciaba a sí mismo por su condición, por todo lo que había vivido. Y precisamente eso fue lo que hizo David, ¿no? Él lo dignificó y lo sentó a la mesa del rey, que no era cualquier mesa, era la mesa de la persona, del rey de Israel. Y eso hizo de que él levantara ya sus ánimos y ya se mirara a sí mismo con otros ojos, ¿no? Con los ojos que nos ve Dios realmente. Y también dice, es como la invitación para todas las mujeres que nos escuchan, y es, no tienes que tener lujos, empieza con lo que tienes. La idea es crear la cultura. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? Empieza colocando caminos, quizás pashminas o pedazos de tela que tú puedas tejidos, que tú puedas coser tú misma y empezar a decorar la mesa con lo que tienes a la mano. Es empezar a crear esa cultura de bendición alrededor de la mesa. El mensaje final para todos los matrimonios que nos escuchan a esta hora, para todos matrimonios y familias. ¿Cuál es el mensaje final que ustedes le dan a ellos? Bueno, yo creo que hay que celebrar los momentos importantes, hay que celebrar los aniversarios, hay que sentarnos a la mesa y sacar ese tiempo y ese espacio para los dos, ¿verdad? Hay que apartarnos, hay que propiciar esos momentos para que nosotros nos podamos conectar ojo a ojo, para que nosotros podamos mirarnos cara a cara, para que nosotros podamos establecer ese contacto, esa intimidad que necesita la pareja. Cuando la pareja logra establecer esa intimidad, ser esos amigos íntimos conyugales, para la gloria de Dios, nuestros hijos van a anhelar y van a amar el matrimonio porque ven eso en sus papás. Y Luis Alfredo. Sí, en los espacios tenemos que ser intencionales en eso, de por lo menos las románticas y los espacios donde el aniversario, sino que también vamos a celebrar algún logro o sencillamente vamos otra vez a renovar el pacto o vamos a celebrar, así sea algo pequeño, algo que no tenga mucho valor, pero que sea un pretexto para que nosotros podamos tener esos tiempos así de romanticismo y de volver a reencontrarnos con nuestra pareja. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Luis Alfredo y Ligia por aceptar esta invitación, por presentarnos este tema. De verdad nunca lo habíamos visto desde esta perspectiva, que viene de Dios y termina con Dios, que cierra con Él en su plan perfecto, ¿no? Estaremos sentados allí alrededor de una mesa. Así que practiquemos. Habrá un lugar. Eso. Practiquemos ya en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Preparémonos para ese momento tan especial que el Señor nos ha convocado, nos ha llamado allí a esas bodas. Y les damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros, los que están viendo en vivo y en directo, los que están viendo en diferido. Y les extendemos la invitación para el próximo miércoles 5 de la tarde aquí
en Busco en Ti Radio, nuestro programa El Conflicto Matrimonial. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Dios les bendiga. A disfrutar de la mesa en familia y en pareja. Muchas gracias. Bendiciones.